Hola amigos. Son 40 minutos pasada la medianoche, es decir, las 00:40 del miércoles 6 de diciembre de 2023. Es decir, que está comenzando el miércoles. Lleva 40 minutos consumidos. Hola América, Europa, hola mundo. Y estoy en Madrid. ¿Por qué digo la ciudad? Me dicen algunas personas. Bueno, para que entiendan el porqué de la hora. O sea, porque estoy diciendo una hora que depende de la longitud, de la latitud, ¿no? Perdón, de la longitud. Bueno, este es el primer video de la serie de filosofía política. Comenzaremos con el liberalismo o la tradición liberal. MacIntyre, en su libro Justicia y Racionalidad, Conceptos y Contextos, dice que la tradición es un argumento distendido a través del tiempo. Es una definición bastante bonita, ¿no? Y que me parece acertada. Bueno, el liberalismo, por lo tanto, que duda cabe, es también o pertenece al grupo de las tradiciones. Es una tradición, el liberalismo. Es aquella tradición de pensamiento político que ha gozado de amplia hegemonía en la civilización occidental. Ha sido la corriente ideopolítica contra la cual se han definido y conformado buena parte de las restantes corrientes ideopolíticas. Tanto es así que sus principios constituyentes y los principios constituyentes del liberalismo son, entre otros, el individualismo, la propiedad privada, que incluye la propiedad de nuestro propio cuerpo, la libertad individual, la igualdad, el imperio de la ley, el constitucionalismo, la división y equilibrio de poderes, el poder político limitado, entre otros principios constituyentes del liberalismo, pues sus principios constituyentes, los que acabo de nombrar, sobre todo el individualismo, la propiedad privada y la libertad individual, que yo diría que son los tres más importantes, aunque también es importante el imperio de la ley, el constitucionalismo y la separación de poderes, pero se puede haber liberalismo sin el hecho de que exista una constitución. Bueno, estos principios constituyentes del liberalismo han ejercido una enorme influencia en los modos de organización de las sociedades occidentales. Vivimos en sociedades organizadas a partir de principios e instituciones cuyo origen se encuentra básicamente en la tradición liberal. Hay que mencionar algunas notables propuestas teóricas, como por ejemplo la imprescindible de John Rawls, en su libro Teoría de la Justicia y Liberalismo Político. John Rawls es un nombre imprescindible para la filosofía política. Luego, las ideas de libertarianismo de Robert Nozick, el liberalismo ético de Ronald Dworkin, y hay muchos más, ¿no? Estas teorías y propuestas pues están en el centro del debate
teórico y político. R.D. Cummings, el Cummings con ese es el dramaturgo, este no es el dramaturgo. R.D. Cummings ha dicho que el liberalismo, y cito textualmente, es al mismo tiempo una tradición y un intento de ir más allá de las limitaciones de esa tradición que sus crisis revelan. El liberalismo ha sufrido innumerables crisis que revelan que tiene limitaciones. Podemos hablar, por otra parte, de muchos tipos de liberalismo. Está el liberalismo social, el liberalismo conservador y otros, ¿no? El término liberalismo encuentra su uso, inaugura el término liberalismo como palabra, se inaugura a principios del siglo XIX, como palabra para designar un movimiento político o una teoría política. Es una posición ideológica cuyas ideas fundamentales, sin embargo, aparecieron 2 siglos antes, es decir, en el XVII. Del liberalismo se habla a partir del XIX, pero sus ideas fundamentales aparecen ya en el siglo XVII y en Inglaterra. En sus modernos de la Edad Moderna, que históricamente va desde el siglo XVI, última parte del XV, siglo XVI, hasta el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del XIX. Esa es la modernidad. Finales del siglo XV, principios del XIX o finales del XVIII. Entonces, el liberalismo, como ya he dicho, empieza a nombrarse en el siglo XIX, aunque data de 2 siglos antes o anteriores. El liberalismo comienza a gestarse como movimiento político ya desde mediados del siglo XVII y triunfa definitivamente a lo largo de los 2 siglos siguientes, XVIII y XIX. Hay 4 grandes revoluciones que marcan el advenimiento de la modernidad y que son sin duda los fenómenos más relevantes para el surgimiento del liberalismo. Estas 4 grandes revoluciones que marcan la llegada de la modernidad son la revolución científica, la reforma protestante, la revolución económica, y aquí hay que puntualizar la revolución económica que coloca la propiedad privada como forma de propiedad por excelencia, siendo este el rasgo más determinante del liberalismo. Y en cuarto lugar, las revoluciones políticas inglesa, americana y francesa, que están analizadas en mi canal de historia. Bueno, la tradición liberal brota, se va formando, ¿no? Hasta que configura un modelo ideopolítico específico en el que la constante tensión entre la vindicación del individuo, sus derechos y sus libertades, por una parte, y el reconocimiento de la necesidad de un poder tan común como artificial, pero al mismo tiempo constitucionalmente limitado y dividido, por otra parte, se constituye en el núcleo ideológico de un nuevo discurso y cultura políticas. Es decir, el liberalismo, por una parte, reivindica o vindica, porque antes del liberalismo nunca se había vindicado, por eso digo vindica. El liberalismo vindica, por un lado,
la importancia del individuo, de sus derechos y sus libertades, ¿no? Pero, por otro lado, reconoce que necesita tener un poder para manejar eso, ¿no? Y un poder constitucionalmente, preferiblemente con una constitución, es lo más común, no lo único, pero un poder limitado y dividido. Bueno, en el camino del liberalismo, en el camino del liberalismo, las figuras de John Locke, el filósofo inglés, Montesquieu, francés, David Hume, otro filósofo inglés. John Locke y Hume son, en la teoría del conocimiento, son empiristas. Jeremy Bentham, Adam Smith, Immanuel Kant, Benjamin Constant, John Stuart Mill, Thomas Paine, Wilhelm von Humboldt, todos ellos aportaron o supusieron aportaciones ineludibles para la configuración de un primer liberalismo. Y a este primer liberalismo, porque hay muchos liberalismos hoy en día, a este primer liberalismo, y han habido, en el transcurso de estos últimos 4 siglos y pico, han habido muchos liberalismos. Por ese primer liberalismo lo vamos a llamar liberalismo clásico. Liberalismo clásico. Ahora, si tuviésemos que aclarar la aparición del liberalismo como un movimiento ideopolítico, ¿no? Quizás tendríamos que mirar hacia los levelers. En el canal de historia están los videos sobre la Revolución Inglesa. Los levelers eran un grupo dentro del Parlamento. Entonces quizás hay que mirar hacia los levelers, niveladores. ¿Y qué eran los levelers? Los niveladores. Bueno, eran aquel grupo de pequeños propietarios y miembros del ejército de Cromwell en la Inglaterra de mediados del siglo XVII. Quizás ellos fueron los primeros liberales clásicos. El liberalismo, desde sus primeros comienzos en el siglo XVII, manifiesta una constante preocupación por el problema del individuo y su lugar en la sociedad. El liberalismo da a luz una nueva concepción del individuo. Esa concepción se ha caracterizado como individualista. El individuo es un ser que tiene una vida independiente, que precede lógicamente a cualquier tipo de grupo o asociación humana. O sea, antes de formar parte de un grupo es él, el individuo, y cuya existencia nada debe a ellas. El individuo no debe su existencia a ningún grupo humano. El individuo también es un sujeto racional, capaz de dirigir por sí mismo su propia conducta, así como de determinar cuáles son sus preferencias, necesidades y fines. Como dirían Hume o Locke, dos filósofos empíricos ingleses que hay que leer, ¿no? El individuo es un ser interesado e inquieto, íntimamente motivado en su comportamiento privado y en sus relaciones sociales y políticas por la voluntad de satisfacer sus deseos e intereses mediante un cálculo racional de beneficios o utilidades. La idea de beneficio, de ganancia, de utilidades está al lado siempre de la figura del individuo. Si quieren saber más sobre el individuo,
es muy recomendable el libro de Dumont, Ensayos sobre el individualismo, ¿no? Donde es un libro, creo que se consigue en edición de bolsillo de Alianza Editorial. Es un libro donde Dumont habla sobre el valor o concepto primordial del ser humano, que es el individuo. Bueno, los remito a Ensayos sobre el individualismo de Dumont. El individuo liberal también es un propietario, subrayenlo. Ese individuo es un propietario, importantísimo. Poseedor de su persona, o sea, se posee a sí mismo antes que nada. Nadie, a un individuo, nadie, en ninguna sociedad, a un individuo, nadie lo debe poder tocar, ni en el sentido material, ni en ningún otro sentido, ¿no? O sea, al individuo le pertenece primero que nada su cuerpo y todo lo demás, sus decisiones, sus apetencias, todo, su libertad, etc. Entonces, como dijimos, el individuo es también, y les dije que lo subrayaran, un propietario. Es decir, poseedor de su persona, como ya dije, y de sus capacidades, así como de los frutos que de su trabajo o actividad se deriven. El individuo se desarrolla básica, cuando no exclusivamente, a través de la constante acumulación de posesiones, en plena competencia con otros individuos, de forma ordenada y pacífica, en un espacio de libertad e iniciativa privada, sin interferencias externas, para el disfrute de su libertad y posesiones. El propietarismo se convierte así en un elemento básico de la concepción liberal clásica del individuo. El individuo en el liberalismo clásico es un propietario, además de todo lo ya dicho. En el pensamiento liberal clásico, este rasgo posesivo del individuo no solo constituye el atributo esencial del individuo y aquello que hace posible la auténtica libertad moderna, y aquello que hace posible la auténtica libertad moderna. Es el atributo del individuo que se refiere a la posesión de cosas, riquezas, objetos, cosas, y que tiene derecho a disfrutarlas. Ahora, hay un dicho que siempre me ha gustado mucho, que dice vicios privados, virtudes públicas. Yo siempre me lo he aplicado a mí misma. Públicamente he sido intachable. Alguien me puede decir, pero has sido escandalosa. No, eso no tiene que ver con lo público. Me refiero a que cuando he tenido responsabilidades políticas en algún determinado país, nunca he cometido ningún hecho de corrupción. Por lo tanto, públicamente soy virtuosa. Y el dicho dice, vicios privados, virtudes públicas. Como soy virtuosa públicamente, es posible que tenga muchos vicios privados. No siempre es así, pero los vicios que algunas personas considerarán vicios algunas cosas y otras dirán que no, que eso no es un vicio, pero bueno, los vicios, disfrutar del alcohol, de la comida, del sexo, de lo que sea.
del cigarrillo. Los vicios privados generalmente generalmente implican virtudes públicas. ¿Qué es lo que necesita una sociedad? ¿Que los individuos no tengan vicios? No, los vicios no molestan a la sociedad. Son individuales, estamos hablando de vicios individuales. Si no, no se pueden llamar vicios. O sea, la sociedad necesita que el individuo sea virtuoso públicamente. Lo que haga en su vida privada no importa. Entonces, vicios privados, virtudes públicas, y este dicho se debe a Bernard Mandeville, y lo dice en un libro llamado La fábula de las abejas, o los vicios privados hacen la prosperidad política. Este libro está publicado por el Fondo Económico de México, desde el Fondo Económico de México, sí, la editorial, una de las dos editoriales, si es que, bueno, siempre han sido dos, pero puede haber más, una de las dos editoriales del Estado mexicano. Hombre, no solamente ha sido publicado por esa editorial, menciono esa editorial porque es muy económica. Repito, esto lo ha dicho Mandeville en un libro llamado La fábula de las abejas, o los vicios privados hacen la prosperidad pública. Ahora, yo durante mucho tiempo creí, y puede que no esté equivocada, ¿no?, que eso de vicios privados, virtudes públicas, había surgido en la Edad Media, y lo había dicho alguien de la Edad Media. Ahora, puede que se haya dicho en la Edad Media, pero nadie se haya apropiado del dicho. O sea, el inventor, el que lo dijo por primera vez, no registró los derechos de autor, por decirlo así, y este señor Mandeville aprovechó y los registró. Eso es lo que pienso. Para hablar de esto también es, por supuesto, imprescindible recurrir a Adam Smith en su libro La investigación de la naturaleza y la riqueza de las naciones, ¿no?, en su libro clásico. Otros libros que les puedo recomendar son en MacPherson, la teoría política del individuo posesivo, B. Constant, de la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos, por ejemplo. Bueno, por otra parte, ya nos salimos de la bibliografía recomendada y seguimos con el liberalismo clásico. El liberalismo clásico, o sea, para el liberalismo clásico, los individuos, además de ser soberanos sobre sí mismos, sobre sus cuerpos, como ya dije, y sobre sus mentes, son libres e iguales, o mejor dicho, poseedores por sí mismos de un derecho natural o humano a la libertad y a la igualdad, que la sociedad y el Estado en modo alguno otorgan, pero están obligados a respetar, proteger y promover. Esto del derecho natural es muy importante porque la idea del derecho natural, de que existe un derecho natural, la formuló un filósofo inglés, y ahora se me escapa quién es, pero es muy conocido. Es que estoy dudando entre uno y otro. Bueno, el caso es que el derecho natural es algo que formula, y creo que en el siglo XVII o lo más temprano, siglo XVI, un filósofo inglés. Y este filósofo inglés lo que dice es que por el solo hecho de nacer y de existir ya tenemos derechos, y los llama derechos naturales. Yo pienso que tiene razón. De hecho, todas las organizaciones de derechos humanos, etcétera, que ha habido desde esa época hasta hoy en día apelan al derecho natural. O sea, toda persona por haber nacido, no importa dónde ni cómo, tiene derecho a la libertad, a la igualdad y a que se le proteja, a que la sociedad lo proteja, es decir, derecho a no ser violentado, ¿no? Ahora, ese derecho no se lo da a la sociedad, es un derecho natural, de la naturaleza. El derecho que realmente deberían tener todos los productos, toda la naturaleza debería tener ese derecho natural, los animales también. Claro que
la cosa no ha progresado tanto como para que protejamos a todos los animales, pero bueno, los gatos, los perros, todo el mundo aceptaría de más o menos buen agrado, aceptaría que tienen el derecho a vivir y a ser respetados, ¿no? También los elefantes, eso habría que decírselo al rey emérito, ¿no? Bueno, las plantas también tienen un derecho natural. Por cierto, eso habría que decírselo a los socialistas y no socialistas brasileños que bueno, están acabando con el Amazonas, ¿no? El derecho natural. Haber establecido la existencia del derecho natural fue un avance importantísimo, algo que cambió la historia de la filosofía política. Ahora, ese derecho te lo da la naturaleza, no te lo da ninguna sociedad, sea cual sea. La sociedad lo que tiene que hacer es respetar tu derecho natural, protegerte y promover tu derecho natural, o el derecho natural de todos. Desde el momento en que la sociedad desaparece como valor supremo, porque ante el surgimiento del individuo, la sociedad, que tanto le gustaba a Chávez, que odiaba el individualismo, pues apenas aparece el individuo, la sociedad desaparece como valor supremo. El valor supremo es el individuo soberano, la soberanía individual. Nada de soberanía nacional, nada de esas tonterías de que el Esequibo es nuestro. No, el individuo soberano. La soberanía, y yo comulgo con esta idea, por supuesto. Yo soy individualista, la soberanía no reside en ningún pueblo, ni mucho menos en Dios, o sea, ni mucho menos en los enviados de Dios, como se supone que eran los reyes y todavía lo son, ¿no? Los representantes de Dios, no, la soberanía reside ya ni siquiera en la nación, que fue un avance, ¿no? O sea, porque en un principio soberano, dejemos de lado el feudalismo, pero hablando de los reinos católicos y protestantes, en un principio el soberano era el rey, luego la soberanía, cuando empezaron a existir los parlamentos, la soberanía pasó de ser la soberanía del rey a la soberanía de la nación. Y con el individuo y con el liberalismo clásico pasamos a la soberanía individual. El individuo soberano. La tradición liberal tiende a concebir la libertad como una prerrogativa inherente a todo individuo. Un birthright. Textualmente, un derecho que adquieres por haber nacido. Y es bueno decirlo en inglés porque fue allí donde surgió el individualismo en Inglaterra. Un birthright, y así lo denominó John Milton. Ahora, no por esta razón de que el individuo tenga un derecho natural, no por esta razón debemos pensar que no necesita restricciones. Lamentablemente, este individuo soberano, necesita restricciones. Tampoco es que pueda hacer lo que le dé la gana. Si no, no podría vivir en sociedad, ¿no? Y a esto apunta John Milton, ¿no? Por decirlo con Isaías Berlin, filósofo que recomiendo ampliamente, tiene muchos libros de estos en libro de bolsillo de Alianza Editorial que son económicos. Y también hay mucho por ahí en PDF. Yo creo que Amazon los tiene. Amazon tiene casi toda la alianza editorial de bolsillo en formato Kindle, que es el ebook de Amazon, ¿no? Bueno, para leer a Berlín, en Amazon se consiguen
todos los libros, o casi todos, en colección de Alianza Editorial de Bolsillo, en papel y en versión ebook, el ebook de Amazon, que es Kindle. Entonces, como dice Berlín, tenemos que reducir la libertad del individuo soberano en aras de otros valores. Y por lo pronto en aras de la misma libertad. Porque si no la restringimos, el individuo A viene y hace lo que le da la gana y mata al individuo B. Entonces, por mantener la libertad del individuo A y dejarlo hacer lo que le dé la gana, pierde la vida el individuo B. Y ya eso no, ya ahí no estaríamos hablando de individuo soberano, ¿no? Cuando te pueden matar. Entonces, hay que lograr que un individuo esté libre de la violencia de los otros individuos. Cosa difícil, ¿no? Miren hacia Ucrania, miren hacia Palestina y miren dentro de su propia casa, en su propia familia, miren, ¿no? Ok. Un individuo debe estar libre de la violencia de los otros individuos y eso necesita que se acote, que se le pongan restricciones a la libertad de ese individuo soberano. Entonces, Locke, famoso filósofo empirista inglés, John Locke, dice que no puede lograrse esto, de que el individuo esté protegido de la violencia de otros individuos, que no puede lograrse esto donde no hay ley. O sea que Locke dice que estas restricciones tienen que estar en forma de leyes. En consecuencia, no hay para este primer liberalismo contraposición entre las exigencias de la libertad y los requerimientos del orden social. Pues, como se sostiene Bourdieu, para los liberales modernos el papel de la ley no consiste en recortarle a la autonomía individual los trozos de libertad incompatibles con la vida en común, sino en verificar con la exactitud de la regla jurídica legal los límites que en su principio mismo implica la libertad. La libertad tiene que ser limitada. Por aquí vamos a llegar a los conceptos de libertad positiva y libertad negativa, que también Isaías Berlín, si no me equivoco, tiene un libro donde habla en extenso de la libertad positiva y la negativa, y también está en Alianza Editorial de Bolsillo. Es decir, repito, la misma libertad implica que tiene que haber límites. La sociedad es concebida como obra y fruto de la voluntad de unos individuos. Pero, como dice Hume, otro filósofo empirista inglés que hay que leer, para hacer posible la división del trabajo, dice Hume, esta división del trabajo que surge sobre todo con la primera revolución industrial y se consolida con la segunda revolución industrial, para hacer posible la división del trabajo y el consiguiente incremento de nuestro poder sobre la naturaleza, así como un aumento de la cooperación y de la ayuda mutua que hacen que quedemos menos expuestos al azar y otros inconvenientes. Es decir, las leyes y la restricción de algunas libertades son necesarias y también es necesaria la cooperación entre individuos. Ya le estamos poniendo restricciones, ¿no? Hume en este caso habla de las restricciones necesarias para que la productividad aumente y aumente el beneficio en las cadenas de montaje de la época, ¿no? Las cadenas de producción. Ahora, el individuo es una entidad, por lo tanto, que supera las posibilidades que ofrece la vida en el estado de naturaleza.
O sea, la soberanía individual, el individuo soberano, supera la vida que podemos ofrecerle para que viva en sociedad, ¿no? Él tiene más libertad de la que puede otorgarle una sociedad. Para el pensamiento liberal clásico, seguimos con el liberalismo clásico, la sociedad, y de esto habló mucho Bentham, es un cuerpo ficticio, la sociedad, y cito a Bentham, es un cuerpo ficticio compuesto por personas individuales que se considera que lo constituyen en tanto que son sus miembros. Definición de la sociedad dada por Bentham, otro inglés. No queda duda de que el liberalismo surgió en Inglaterra, ¿no? La sociedad es un ente, entonces, formado por una pluralidad de individuos y o grupos que, dada su diversidad de intereses, están en constante competencia y conflicto entre sí. El reconocimiento del pluralismo y del conflictivismo inherentes al modelo liberal de individuo y sociedad plantea, sin embargo, tres problemas estrechamente relacionados y recurrentes a lo largo de toda la tradición política liberal. El primero de ellos alude a la cuestión de cómo alcanzar y preservar una sociedad pacífica y ordenada, porque la diversidad de intereses de los individuos entre sí podría desordenarla y convertirla en una sociedad violenta, ¿no? Entonces, el primer problema es, dado que existe el individuo soberano, ¿cómo alcanzamos y preservamos una sociedad pacífica y ordenada? El segundo problema es, ¿cómo constituir la sociedad de manera que las libertades y derechos individuales estén protegidos de las interferencias del Estado, de los grupos sociales o de otros individuos? Y el tercer problema es cómo organizar la sociedad de modo que los distintos intereses y fines individuales en conflicto puedan influir en la toma de decisiones políticas. Son tres problemas nada fáciles de resolver. La constitución de un poder común, que llamamos generalmente Estado, al que los individuos únicamente habían de ceder su derecho natural a castigar, es decir, el individuo no puede castigar a otros individuos, tiene que cederle ese derecho al Estado. Entonces, el Estado castigará a quienes hubiesen dañado la vida, libertad o posesiones y posesiones de los individuos. O sea, el Estado está para castigar a quien, repito, a quien dañe la vida, la libertad y las posesiones de otro individuo. Sin embargo, está el temor de los peligros de la concentración del poder en manos de unos pocos o del propio Estado. Imagínense el Estado de Stalin, el Estado stalinista todopoderoso. Aunque bueno, eso no se planteó dentro del liberalismo, sino dentro de un socialismo real, ¿no? Como fue el socialismo real ruso. Pero ciertamente es un problema que el poder esté en manos de unos pocos o demasiado concentrado en el Estado, que el Estado sea demasiado poderoso. Tiene que haber un equilibrio, por un lado, entre el individuo y sus derechos, y por otro lado, en el Estado y sus poderes potencialmente coactivos. Aquí hago un paréntesis para decir que en Europa, en la Unión Europea, los estados son demasiado poderosos y limitan ciertamente la libertad del individuo, es decir, la libertad del individuo soberano.
La libertad de opinión, yo lo he dicho y la gente se ríe, ¿no? Está loca, dicen. La libertad de opinión aquí te puede llevar a la cárcel. Lo manejan de tal manera que, bueno, lanzaste un tuit que no le gustó a alguien y terminas preso. Entonces, en ese sentido, en América Latina, no estamos hablando de la economía, ni de la estabilidad política, ni de lo malo o bueno que sean los gobernantes, pero en América Latina hay más libertad, en general. No estoy hablando ni de Cuba ni de Nicaragua. Pero no he mencionado Venezuela, tómenlo en cuenta. En América Latina hay más libertad que en la Unión Europea. Y los mismos ingleses, bueno, el Reino Unido se salió de la Unión Europea, los mismos ingleses lo dicen. Respecto a la Europa continental, ¿no? Los mismos ingleses dicen que los estados de la Europa continental son excesivamente poderosos. Bueno, bueno, sobre todo esto, Locke, otro filósofo inglés importantísimo, de esos que no se puede uno pasar por alto, en su libro El alcance y fin del gobierno civil, pues habla sobre esto, sobre el tamaño del Estado y la concentración del poder versus el individuo y sus derechos, ¿no? También Wilhelm von Humboldt habla de esto en los límites de la acción del Estado. La función básica del Estado residiría, para Locke, en la protección de la vida, libertad y posesiones individuales, ¿no? Y para Humboldt, en la preservación de la seguridad interior y exterior. Ahora, estos dos autores se complementan porque ambas cosas son necesarias, ¿no? Hay que gobernar, por otra parte, el Estado debe gobernar con leyes generales que son conocidas de antemano por los individuos. Los individuos tienen que conocer primero cuáles son las leyes que va a tener ese Estado que lo va a coaccionar, a reprimir. Tienen que saberlo, ¿no? Para que se haga, en palabras de James Harrington, el imperio de las leyes y no el imperio de los hombres. Agrego yo, de los hombres que tienen el poder. Hay que evitar la concentración del poder, porque esto nos lleva al absolutismo y a las tiranías. Por lo tanto, hay que evitar la concentración del poder en manos de una persona al órgano, a otro órgano, que puede ser una constitución dentro de las sociedades constitucionalistas, y también ayuda a que no esté concentrado el poder en la división y equilibrio de poderes, ¿no? La clásica división de Montesquieu, de ejecutivo, legislativo y judicial. Y se pueden agregar algunos otros, pero estos tres tienen que ser independientes. Ahora, el gobierno representativo, anoten y subrayen, gobierno representativo. El gobierno representativo fue para los liberales clásicos la forma de gobierno más adecuada, en tanto que diferente de la tiranía o del despotismo y de la democracia, diferente de la democracia. Vamos a hablar de eso, a la cual acostumbraban a tachar de inestable e incompatible. O sea, los clásicos liberales tachaban a la democracia de inestable e incompatible con la seguridad personal y los derechos de propiedad. Es algo con lo que yo estoy de acuerdo. Las democracias, y si no miren hacia América Latina, son inestables y son incompatibles con la propiedad. De repente llega un presidente en un país latinoamericano y decide expropiar cosas. Voy a poner un ejemplo que no sea tan actual para que nadie se moleste. Por ejemplo, en Venezuela está, supongo que todavía existe el Club Camurí Grande, ¿no? El Club de Playa Camurí Grande, en la carretera que va de La Guaira hacia los Caracas. ¿Existe todavía? Bueno.
El Club Camurí Grande. Enfrente a ese club había una casa colonial con un terreno inmenso. Y esa casa colonial con ese terreno inmenso era privada y pertenecía a la hija de un expresidente costarricense, a la señora Sagrario Pérez Soto, a quien conocí desde niña y todavía está viva. Entonces, Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, el primero, del 73 al 78, expropió a Sagrario Pérez Soto y le quitó el terreno y la casa para construir la Universidad Simón Bolívar del Litoral. Eso es lo que pasa en las democracias y en la concentración de poder. O sea, tenía que haberle preguntado, realmente lo que tenía que haber hecho es haberle preguntado si la vendía, si la quería vender para construir allí una universidad. Y si la señora hubiese dicho que no, pues no se vendía y buscaban otro lugar para construir la universidad. Entonces, estos son los excesos del poder, ¿no? La democracia, entonces, sabemos que es inestable, incompatible con los derechos de propiedad. Hay miles y miles y millones de ejemplos, ¿no?, reales acerca de esto. Y por no dejar, ustedes saben que Sócrates, de quien fue discípulo Platón, fue condenado a muerte por parte del gobierno de la ciudad de Atenas. Y la pena de muerte en esa época consistía en tomarte un veneno, te tenías que tomar la cicuta. Si no te lo tomabas, te la metían a la fuerza. Sócrates se tuvo que tomar la cicuta y fue condenado a muerte. ¿Por qué Sócrates fue condenado a muerte? Porque declaró, Sócrates no dejó nada escrito. Él hablaba con sus alumnos, paseaba por Atenas, hablaba con sus discípulos y Sócrates manifestó en diferentes oportunidades que no estaba de acuerdo con la democracia, porque no estaba de acuerdo con el sufragio, es decir, con eso de que todo el mundo pudiera votar. Es decir, que podían votar los analfabetas, podían votar los criminales, podían votar la gente decente, podían votar los inteligentes y también podían votar los imbéciles. Eso le costó a Sócrates la vida en esa democracia ateniense que todo el mundo cree que era perfecta. Posteriormente, Platón, su discípulo, escribió un libro llamado La República, tienen que leerlo, es obligatorio, donde muestra cuál era el sistema político que Sócrates deseaba. Era un sistema político donde había 3 castas. Los gobernantes, que eran los filósofos. Para ser gobernante había que ser filósofo, es decir, un sabio. En el medio, los comerciantes y productores, lo que hoy en día llamaríamos la burguesía, porque son necesarios. Sin producción y comercio no podemos vivir. Y en el tercer estadio, en la base de la pirámide, los guardianes, es decir, policía y militares, en términos de hoy en día. Policía y militares, el estamento, aunque estamento es una palabra que se usa solo para la modernidad, siglos XVI, XVII y XVIII, pero bueno, la estoy usando para la antigüedad. El estamento de la base eran los militares y policía. Los guardianes, como los llamaba Platón. Teníamos que tenerlos ahí en la pirámide porque teníamos que protegernos de las otras ciudades-estado. Eran los que tenían menor importancia, menor caché, pero estaban en la pirámide. En segundo lugar, los productores y comerciantes, y arriba los filósofos, es decir, los sabios que nos gobernaban. Pero había más gente, ¿no? Pero de esa no habla Platón ni hablaba Sócrates. Existían los esclavos, que todo el mundo pasa por alto al hablar de la antigua Grecia, y los esclavos ni siquiera aparecían en la pirámide. Pero vamos a suponer que no hubiera esclavos. ¿Qué era lo que quería Sócrates? Eso, que se escogieran, alguien que supiera de eso, escogiera a los más inteligentes como
como gobernantes, etcétera, ¿no? Ahora, él desarrolló un método para poderlos escoger. Se les identificaba desde niños. Se les medía la inteligencia, la fuerza física, ¿no? Pero no me voy a extender porque este no es un video sobre la República de Platón, ¿no? Inspirada, según Platón, en Sócrates. Pero yo también pienso que la democracia no es un sistema de gobierno que sirva para nada. Afortunadamente, ustedes no lo ven porque viven en un presente demasiado inmediato, pero la democracia tiene muy poco tiempo. En Europa, ¿cuánto tiempo tiene la democracia? No tiene un siglo. Bueno, en España tiene desde el 78. 22 y 23, 50 años tiene la democracia española, medio siglo nada más. Quizás la más vieja es la francesa. En realidad la más vieja es la inglesa, porque la monarquía parlamentaria se puede combinar con democracia, ¿no? Y cuando hablé del parlamentarismo, bueno, primero estaban pero los remito al canal de historia, primero estaban los reyes absolutos. Ahí no había congreso ni asamblea, es decir, no había parlamento, por lo tanto el pueblo no estaba representado y el rey absoluto hacía lo que quería. Después, con las revoluciones, empezaron las monarquías constitucionales, que no son lo mismo que las monarquías parlamentarias, ¿eh? Pero esa diferencia no la voy a dirimir aquí, porque me tomaría demasiado tiempo, sino eso está en el canal de historia. Pero bueno, en esas democracias, voy a tomar las parlamentarias y el ejemplo de Inglaterra. En la democracia parlamentaria ya el rey no era el rey, no tenía el poder absoluto. El rey seguía siendo el ejecutivo, pero en el parlamento estaba representado el pueblo. Y había sufragio. Es decir, había democracia y el pueblo tenía ahí sus representantes. Ahora, una democracia con o sin monarquía, o sea, a mí me da igual si es una democracia como la francesa, es decir, república, o como la española y la inglesa, es decir, monarquía parlamentaria. En los tres casos, el sistema de gobierno es la democracia. Y a través de la democracia ha llegado lo peor de lo peor al poder. Lo que pasa es que Europa se hace la loca y a veces ilegaliza partidos políticos, ilegaliza candidatos, pero entonces ya no es democracia. Entonces, ¿por qué no confiesan que no sirve? Porque la democracia no permite, la definición de democracia no permite la ilegalización de partidos políticos, ni la ilegalización de candidatos, como hace Maduro en Venezuela, que le pone una restricción a María Corina Machado, otra a Capriles Radonsky, y también la tuvo Leopoldo López, o sea, inventa algo para que no puedan ser candidatos. Entonces, ¿la democracia sirve? ¿Sirve? No, no sirve. ¿Cuánto tiempo tiene la democracia en Venezuela? Bueno, hubo un primer intento de democracia entre el 45 y el 48, 1945, 1948. 3 años duró, hasta que Pérez Jiménez, que fue uno de los que la impuso, fue uno de los que primero, Pérez Jiménez en 1945, ayudó a Rómulo Betancourt a tumbar el gobierno de Isaías Medina Angarita, e instauraron la democracia. Eso fue un horror tal y un desastre tal que el mismísimo Pérez Jiménez en el 48 da un golpe de Estado contra la democracia hasta que finaliza su dictadura en el 58. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene la democracia en Venezuela, que es el país que tenía más tiempo en democracia y teóricamente sigue estando en democracia? Pues 52. Yo tengo 63 años, 2 antes, 65 años tiene la democracia en Venezuela. Muy poco, ¿no? Es que no llega a un siglo. Si acaso algunas democracias rebasan la mitad de un siglo. Si acaso. Entonces, esa fe y esa defensa de la democracia, que es un sistema político que tiene apenas medio siglo, cuando la historia de la humanidad tiene milenios, y es que no sirve. ¿Cómo llegó Chávez al poder? A través de la democracia.
O sea, y a través de la democracia ha llegado todo tipo de basura al poder. Han llegado lo que ya han llegado los que han llegado. Y por otra parte, la democracia es terrible porque los candidatos no tienen más remedio que mentir en la campaña electoral. Si dijesen la verdad, nadie votaría por ellos. Entonces, la democracia obliga al candidato a ser un actor y a mentir, porque si no, nadie vota por ellos. Entonces, no acusen a los candidatos de haber mentido, es que no tienen otra. Entonces, no es un buen sistema la democracia. Espero que a mí nadie me haga tomar la cicuta. Ya yo no voto en ninguno de los dos países, ni en Venezuela ni en España. Podría hacerlo en ambos. Yo dejé de votar. ¿Para qué me voy a meter yo en ese circo? Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, sí. Bueno, gobierno representativo. Bueno, ya aclaré que la representación en el siglo XVII estaba en el Parlamento. Los parlamentarios representaban al pueblo. Entonces, el gobierno representativo, repito lo que dije antes de la disgregación, fue para los liberales clásicos la forma de gobierno más adecuada, en tanto que diferente de la tiranía o del despotismo y de la democracia. Bueno, lo que pasa es que los ingleses no consideran que una monarquía representativa sea democracia. Pero bueno, de eso vamos a hablar en otro video. El caso es que ya los ingleses hablaban mal de la democracia. La tachaban de inestable e incompatible con la seguridad personal y los derechos de propiedad. ¿Cuántas veces me robaron a mí en Venezuela? Un montón de veces. ¿Quién me protegió contra esos robos? Nadie. Bueno, los liberales clásicos solían combinar este modelo de gobierno representativo con la defensa de la monarquía constitucional. Entonces, los ingleses, que sabían que la democracia era peligrosa, por eso la acompañaban de la monarquía constitucional y todavía lo hacen. O no hay un rey en Inglaterra, Carlos III. Ahora, al mismo tiempo, muchos de ellos, de los liberales clásicos ingleses, ¿no? O para muchos de ellos, el verdadero sujeto político no era otro que el propietario. Es decir, los ingleses pusieron su monarquía constitucional, su parlamento, pero para ellos el pueblo representado en el parlamento no era el sujeto político. Eso era una fachada. Para ellos el sujeto político era el propietario. Y lo definían como el varón, si todavía la mujer no votaba, ni hablaba, ni podía hacer nada, ¿no? Lo definían como el varón adulto y poseedor de un cierto nivel de riqueza o renta que le asegure su independencia respecto de los demás. Es decir, que además eran elecciones, o sea, el propietario no todos los hombres, no todos los varones eran propietarios. Había que tener más de determinada cantidad de dinero para ser propietario. Se va a apagar el teléfono. Voy a hacerlo rápidamente y luego otro video. ¿Qué más tenía yo aquí anotado? Bueno, James Mill o Jeremy Bentham hablaron mucho de esto, ¿no? Y de los levelers, los niveladores que ya mencioné, ¿no? Pero nadie expresó mejor que Benjamin Constant que solo la propiedad hace a los hombres capaces para el ejercicio de los derechos políticos. Lo comento en el próximo video. El gobierno representativo y los liberales clásicos, el gobierno representativo y andando el tiempo de la democracia representativa, el gobierno representativo es que se va a cortar. El gobierno representativo
tiene así para los liberales clásicos un valor generalmente instrumental. Lo voy a dejar hasta aquí antes de que esto se corte. Bueno, sigo. La libertad política, dice Constant, únicamente ofrece una garantía de libertad individual. De aquella libertad que a su juicio necesitan y reclaman los modernos. Algo cuya consecuencia última sería la plena subordinación del ciudadano al individuo y de la política a la economía. Y continúo en el próximo video mientras subo este. Gracias.